Saludos, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el pastor Luis Alberto Paulino de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en República Dominicana. Hoy día quiero compartir contigo algunas enseñanzas de la Biblia. Una de estas enseñanzas que quiero compartir se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y voy a leer algunos versos allí tocante a la iglesia de la Odisea y luego entonces vamos a entrar en el contexto y en la aplicación de estos versos que están en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer algunos versos del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Allí es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Bien, hay otros versos a tratar allí, pero quiero considerar esta terminología con la cual Jesús se refiere a esta iglesia de la Odisea. El Señor le dice que Él conoce sus obras y le dice que no eres frío ni eres caliente, sino tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo primero que quiero es que consideremos el contexto del lugar donde estaba esta iglesia, una ciudad llamada la Odisea. Esta, como vemos en los versículos que siguen, era una ciudad rica. Por consiguiente, esta iglesia también, aparentemente, era una iglesia con una gran posición económica. Esta ciudad tenía algunas industrias. La lana, producían una lana negra que habían conseguido a través de unos cruces animales. Tenían una serie de cosas comparado con otras ciudades que la convertían en una ciudad rica. Ahora, de lo que ellos carecían era de agua potable. El agua potable, el agua que llegaba a la Odisea, venía a través de un acueducto que tenía que recorrer varios kilómetros para llegar a ellos. La Odisea, esta ciudad, quedaba en un lugar conocido como el Valle del Ico. Allí en el Valle del Ico estaban dos ciudades más, una tríada de ciudades. Teníamos a Colosas. Si recuerdan, Colosas es la ciudad a la que Pablo envía la carta a los colosenses, es el gentilicio, colosenses. Y está entonces Hierápolis, que era otra ciudad que estaba ubicada en el Valle del Ico. Entonces, tanto de Colosas como de Hierápolis provenían las aguas que iban al acueducto que en consecuencia llegaba a la Odisea. Las aguas que venían de Colosas eran unas aguas frías. Estas aguas frías venían de Colosas hacia el acueducto que conducía el agua hacia la Odisea. Y de Hierápolis, que era otra ciudad, venían unas aguas que eran calientes. Estas aguas calientes se utilizaban para una que otra ayuda, una que otro placer. La gente se bañaba con esta agua y se daban duchas calientes con ella y ciertas terapias y ciertos lujos. En fin, es que esta agua caliente venía de Hierápolis y caía en este acueducto. Tanto esta agua caliente como esta agua fría que venían de Colosas, cuando caían en el acueducto, se convertían entonces en agua tibia, porque cuando usted le echa agua fría, agua caliente, esta agua se vuelve tibia. Entonces el agua que llegaba a la Odisea era una agua entonces tibia. Pero también en su camino, a causa de los minerales y otras cosas más, esta agua también se contaminaba. De manera que esta era una agua que no era potable, que no era apta para el consumo humano, y el que se la tomaba entonces vomitaba. Y el Señor está comparando este contexto de esta situación que ellos tenían con el agua
con la situación espiritual de esta iglesia. El Señor le dice a ellos, le dice a esta iglesia, le dice a estos creyentes de esta iglesia: tú no eres frío, tú no eres caliente, tú eres tibio, y como tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué significan estos términos? ¿Cuál es la aplicación de esta terminología que Jesús está usando acá? Lo primero es, amados amigos que nos ven y nos escuchan, es que cuando hablamos de caliente, cuando Jesús está hablando de caliente, Él se está refiriendo a cristianos verdaderos, a personas que están vivas espiritualmente. Y Jesús le está diciendo: ustedes no son calientes, o sea, ustedes no son cristianos, ustedes no son creyentes verdaderos, pero tampoco son fríos. Fríos son aquellos que demuestran de manera clara y precisa y abiertamente que no creen en el Evangelio, que no son cristianos, verdaderos inconversos, reconocidos y confesos, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos ni eran verdaderos cristianos, pero tampoco se veían como inconversos. O sea, ustedes no son fríos ni son calientes, son tibios. ¿Y qué implicaba que ellos fuesen tibios? Bueno, que eran personas que aparentaban ser creyentes. Que era una iglesia que estaba llena de gente que decía que era creyente, pero que no lo era. Y eran tibios. Y como eran tibios, el Señor dice: te vomitaré de mi boca. El Señor le está hablando a una iglesia irredenta, a una iglesia que no había sido redimido, a un grupo de cristianos aparentemente, entre comillas, que conformaban una iglesia allí en la ciudad de la Odisea, y que era una iglesia rica, y que era una iglesia que presentaba muchos recursos, y que era una iglesia que aparentemente era una iglesia que tenía muchas bendiciones, pero no tenía una relación verdadera con el dueño de la iglesia, con aquel que había muerto por la iglesia. Eso nosotros podemos aplicarlo a nuestros días. Podemos ver personas en la iglesia que no han sido redimidos, pero que todo el mundo lo conoce como creyentes. Pero delante de Dios son personas tibias, son no creyentes que aparentan ser creyentes, lamentablemente, y están en un peligro ante la eternidad. Es más difícil predicarle a una persona que dice que es creyente, difícilmente alguien le vaya a predicar, que a alguien que abiertamente reconoce que no es creyente. Esta era una iglesia irredenta. Hoy en día nosotros vemos iglesias vibrantes, líderes famosos, pastores, cristianos con muchos seguidores aparentemente, pero lo único que tienen de creyente es una fachada. Y el Señor dice aquí: yo conozco tus obras. Y ese conocer del Señor no es un conocer de que alguien le ha dicho, no es un conocer de que alguien le dijo, no es un conocer de que Él se imagina, es un conocer de que el Señor conoce cada área de nuestra vida y cada área de nuestro ser, y sabe quiénes somos y conoce lo más profundo de nuestros corazones. Hay personas en nuestras iglesias que no son fríos ni son calientes y están en un peligro ante su eventual partida de este mundo, porque van a ir al infierno, lamentablemente. Recordemos a aquellos que fueron delante del Señor en el último tiempo, y el Señor le dijo: no los conozco, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy probable que estas personas a las que Jesús se refiere allí estaban en una iglesia y murieron siendo cristianos para todo el mundo, pero para el Señor simple y llanamente eran personas tibias. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre y que el Espíritu Santo convenza a esas personas tibias que tenemos en nuestras iglesias. Y si tú que me estás escuchando eres alguien religioso, eres alguien que dice gloria a Dios, eres alguien que va a la iglesia, eres alguien que te bautizaste, eres alguien que tiene un lenguaje cristiano, eres alguien que naciste en una familia cristiana, eres alguien que repetiste una oración y dice que eres cristiano, eres alguien que levantaste la mano y oraron por ti, pero que tú no has sido regenerado,
no has sido regenerado, no has experimentado el nuevo nacimiento, sencillamente no eres cristiano. El Señor te invita a que le aceptes en tu corazón y que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y esta carta a la Odisea termina diciendo, en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tú tienes oídos para oír. Oye lo que el Espíritu está diciendo. Oye lo que el Señor le está diciendo. El Señor espera que nosotros demos respuestas favorables a su palabra. Y si tú eres una persona tibia, y si eres frío también, necesitas al Señor. Ambos son inconversos, los fríos y los tibios. Solo hay dos categorías debajo del cielo. Los hijos de Dios, que no fueron engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, y los hijos del diablo. Dos familias únicamente. Así que te invitamos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe a esta hora, donde quiera que te encuentres. Ya sabemos, ¿verdad? Esta terminología que Jesús usa aquí para con la Odisea, pero que también aplica para el día de hoy en nuestra iglesia. Ni frío ni caliente, sino tibio, como esa agua sucia que hacía vomitar a las personas en la Odisea. Así son estos llamados creyentes que hacen vomitar a Cristo porque no les son favorables, porque sencillamente no han nacido de nuevo y no son cristianos. Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu atención. Soy el pastor Luis Alberto Paulino de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en República Dominicana. Ojalá puedas visitarnos en algún momento de tu vida. Estamos en la parte norte de Santo Domingo, específicamente en Guaricano. Puedes encontrarnos aquí en YouTube, puedes encontrarnos en Facebook y puedes encontrarnos también en Google Maps. Así que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu atención. Que tengas un buen día.